Esto es un proyecto de un edificio residencial que surge del debate de dos grandes compañeros, mi compañero Juan José Espino y yo. El edificio residencial es quizás una de las apuestas más duras de la profesión, ¿no? Porque tiene que surgir no solamente del gran debate, sino también del entorno donde se ubica. Es un edificio de 30 viviendas ubicado en el puerto, donde confluyen diferentes... El entorno es muy complejo, no solamente urbanísticamente, sino las personas que pueden llegar a habitar en él. Era complicado, dada la gran masa de ciudad que existía en sí, plasmar el propio edificio en el lugar donde pretendíamos construirlo. En un principio lo concebimos como una gran masa, dada el espacio tan cerrado donde se encontraba o donde se ubicaba. Queríamos reflejar esa fachada como un gran muro en la ciudad, un gran muro donde interiormente se iban a desarrollar lo que eran las viviendas en sí. Bueno, en el momento en que le hicieron el encargo a Pilar, estuvimos en el lugar y vimos que había dos alturas. El solar estaba rodeado de edificios que tenían dos alturas. Una tenía 7 plantas, la otra tenía cuatro plantas, ¿no? Entonces pensaba en el debate, porque este edificio surge fundamentalmente del debate, de un debate permanente. En ese debate yo le planteé a Pilar la posibilidad de un maclaje de esas dos alturas. ¿Cómo podían maclarse, no? Que no fuera... De esa trama de ciudad que existía, ¿no? Tan dispar. Sí, sí. Entonces, bueno, básicamente lo que se planteó fueron tres objetivos básicos, ¿no? Uno era el entorno, el vínculo con el entorno. Otro era los recorridos interiores para los accesos a las viviendas, ¿no? Y por último, las viviendas en sí. En cuanto a la fachada, era el primer elemento de contacto con el entorno. Lo primero que se ve es son estos dos volúmenes que se maclan, ¿no? Que se incorporan. Uno se incorpora sobre el otro y aparece esta línea, ¿no? Nosotros siempre teníamos, a mí me gusta mucho la música, siempre planteábamos, con Pilar, la posibilidad de que la fachada se pudiera leer como un texto. En principio, si ustedes tienen oportunidad de ver una partitura, normalmente suele haber unas líneas horizontales continuas, unas líneas horizontales paralelas, ¿no? Y luego las líneas divisorias entre los compases son alternativos, no se ajustan exactamente, no mantienen esa verticalidad. Entonces lo planteamos así, ¿por qué se lo plantea a Pilar? ¿Por qué no se plantea como un texto, como si fuera una partitura, donde aparecen estas líneas divisorias entre compases y aparecen letras que en este caso no serían notas, porque las notas tendrían que tener una interpretación musical, sino que aparecerían letras relacionadas con todas las culturas que hay en la zona del puerto, ¿no? Entonces Pilar me buscó letras, ubicó. A mí me pareció precioso el proyecto, ¿no? Me pareció muy bonito. Eran diferentes culturas donde estaban que nacen o confluyen ahí en el puerto, de los sitios más especiales de esta ciudad, ¿no? Donde en un espacio tan pequeño hay tanta diversidad. Claro, entre ellos estaba, pues, tenemos letras árabes, letras japonesas, letras hindúes, de todo tipo, ¿no? Incluso africanas, había unas letras africanas muy curiosas, ¿no? Y todos relacionados con la casa fundamentalmente, ¿no? Sí. Aquí tenemos detalles, ¿no? Detalles de esa partitura, que se lee como una partitura, ¿no? Con estas líneas divisorias, ¿no? Y luego estas interrupciones que aparecen, ¿no? Y en el fondo hay algo que me dijo Enrique Sobejano una vez, dice, cuando tú escribes un texto, intenta siempre quitar una letra y podrás leer todavía el texto bien, pero entonces quita otra letra. Quita otra.
y todavía puedes leerlo. Y si quitas otra, todavía entiendes lo que dice, pero hay un momento en el que si ya quitas más letras, ya no lo entiendes. Te tienes que quedar justamente en el momento anterior. En ese momento, el texto, que todavía lo puedes leer, pero no necesita que esté todo contado. Y ese es precisamente lo que yo creo, el gran acierto de la fachada, ¿no? Que supo reducir, eliminar elementos, pero mantener todas estas simbologías, estas letras, incluso esotéricas, que hay por aquí. Y después una distribución de huecos que me parecía que era muy, muy interesante. Sí, esta es la entrada. Un día me fui a buscar, porque Pilar tiene su casa aquí, precisamente en este edificio. Cogí un taxi y le dije, mire, me lleva a la casa que te dice, al edificio Barco. Dice, ¿y sé por qué? Y es verdad, es como un barco. Es como un barco cuando entras, tienes como le llaman al edificio, le llaman el barco, porque parece que entras como en el interior de la bodega de un barco, ¿no? Y creo que tiene mucho sentido porque el edificio está construido en un vaso de hormigón que prácticamente está flotando. Está flotando porque está la arena, entonces es un arenal, la arena de la playa, ¿no? Y el nivel freático es muy alto, tiene una bomba que tiene que expulsar el agua como un barco, igual que un barco, ¿no? Entonces me pareció que era una idea muy acertada el relacionar esa entrada con lo que podía ser la entrada a un barco. El estudio del recorrido de un edificio residencial tiene que cumplir el sueño de aquella persona que lo va a habitar. Es decir, la vivienda quizás es el sueño de toda persona, su punto de referencia. Con este edificio lo que debatimos permanentemente es qué sensación queremos transmitir cuando llegamos a nuestro edificio, no a nuestra casa. Por eso quisimos recrear un recorrido que se manifestaba a lo largo de unos patios abiertos, jugando con los materiales, como decía mi compañero Juan, jugando con la madera, como un elemento muy noble, jugando con el acero inoxidable para que predominaran los brillos. Esos patios se les dotó de un espacio vivo. Intentábamos que no fueran espacios cargados de cemento, sino más bien la piedra simbolizaba un poco esa vida, para dar esa sensación de bienestar desde que tú pasas el umbral de la puerta del edificio, ¿no? Hasta llegar a la vivienda. Es un edificio completamente abierto interiormente, todo lo contrario a lo que representamos fuera, en la fachada, ¿no? Sí, una cosa un detalle que me parece muy acertado es precisamente esos recorridos, porque se trasladó toda la circulación al fondo de la parcela y las viviendas quedaron hacia la calle, ¿no? Entonces ese recorrido tiene algo también de jardín mágico, ¿no? Que pasas entre los distintos patios a modo casi de juncos, ¿no? Evitan que pongan cierres metálicos en las ventanas, ¿no? Y también siempre las escaleras de un solo tiro para que tuviesen evitar las escaleras administrativas metidas y procurar siempre que el recorrido tuviese una cierta poesía. Espacios abiertos completamente, para dar esa sensación de libertad, esa sensación de descanso, la llegada al hogar, la vuelta a tu punto de encuentro. Esta es una planta intermedia, la entrada que vimos antes era por aquí, ¿no? Y luego vemos aquí todo lo que es los patios abiertos con las circulaciones para llegar a los distintos puntos, y vemos el hueco que queda entre las dos alturas del edificio que producen el anclaje y que permite la entrada de los bomberos. La vivienda luego sube como un puzzle en torno a ese gran espacio que abrimos a la parte de atrás, ¿no? La vivienda, que se pretendía en ella, que fuera lo más flexible posible, que absorbiera todas las necesidades de aquella persona que lo pudiera habitar, grandes espacios, la unificación de las estancias, para dar nuevamente, una vez que entraba a tu vivienda, esa gran flexibilidad o esa sensación de gran espacio.
Se puede ver incluso en esta imagen cómo las puertas de acceso entre ambas estancias eran grandes huecos. Si bien eran dos estancias, pero la idea era unificarlas para dar esa sensación nuevamente de libertad, ¿no? O de confort. Sí, aquí se ve, ¿no? Cómo el edificio absorbe el salto de la volumetría perimetral y luego toda la parte, cómo el volumen se separa del suelo, y aquí hay todo un frente de madera en la parte baja para crear todavía más esa sensación de gravidez. Y una cosa que también es importante, que creo que fue un acierto, es la fachada. No se ajusta, digamos, la distribución de la fachada o la partición, la estereotomía y el acople de los distintos volúmenes de la fachada no responden al interior realmente. O sea, esto no pertenece a una vivienda, sino que la fachada es un elemento totalmente independiente del interior, y por eso está construido con unos paneles GRC, que se separan del volumen interior, y la distribución tiene que ver, la fachada tiene que ver con el espacio circundante, y el interior es otra cosa. Entonces esa piel que tiene dos, digamos, que se expresa de dos maneras diferentes, yo creo que eso también ha sido un acierto en este proyecto. Y creo que los edificios no tienen por qué mostrar al exterior lo que hay en el interior, igual que si nos arrancáramos la piel, sería totalmente diferente la piel en el contacto con el exterior que lo que tendemos luego en contacto con el interior del propio cuerpo, que tiene otras necesidades, ¿no? Y aquí se ve claramente, o sea, esto es imposible, ¿no? que estos volúmenes tienen que surgir de la altura de la ventana, ¿no? Una cosa como... y eso también le da una cierta incógnita al que pasa enfrente del edificio, lo ve, y ¿cómo es esa vivienda que tiene la ventana que llega justamente a donde sale el voladizo? Y es que los volúmenes son independientes, o sea, del edificio hacia el interior, esa piel tiene una distribución, y hacia el exterior otra totalmente diferente. Bueno, ya para terminar, un poco en esta imagen queda, como ha dicho mi compañero, totalmente plasmado, ¿no? El gran debate que siempre hemos mantenido en este edificio, ¿no? Cómo se adaptaba a esa gran trama urbana que existe allí, a esos grandes saltos a esa gran masa, a esa gran densidad, ¿no? Y cómo los huecos de fachada efectivamente no intentan responder a un interior, sino intentan responder a una ciudad.